Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando este estudio en este día. Vamos a estar hablando en la serie Campo de Entrenamiento Espiritual. Vamos a estar enseñando sobre lo que enseña la Biblia sobre el bautismo. Una travesía por el campo de entrenamiento espiritual no estaría completa sin una lección dedicada al bautismo. En los evangelios, Jesús le da gran importancia al bautismo para dar el ejemplo a sus seguidores. Jesús caminó más de 75 kilómetros en los caminos secos y polvorientos de Galilea a Samaria, hacia el desierto de Judea. Mateo capítulo 3, versículo 1. Para ser bautizado por Juan el Bautista, cuando llega, Juan cree que no debe bautizar a Jesús y le dice: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mateo capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo responde Jesús a Juan en el capítulo 3, versículo 15? Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús comienza su ministerio públicamente y se identifica abiertamente con el propósito de Dios para su vida al ser bautizado. A los 3 años después de su muerte y resurrección, Jesús reúne a sus discípulos en Galilea para motivarlos y darles instrucciones finales antes de regresar al cielo. ¿Cuál es su último mandamiento? En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la orden que Jesús deja a nosotros como requisito. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no como muchos enseñan, que dice que es nada más que en el nombre de Jesús. Alabado Dios. Entonces, el ministerio terrenal de Jesús empezó y terminó con un fuerte énfasis en el bautismo. Para entender lo que la Biblia dice sobre el bautismo, debemos responder 3 preguntas. Número 1, ¿qué significa el bautismo? Número 2, ¿por qué debería ser bautizado? Y número 3, ¿cuándo debería ser bautizado? Vamos a la primera pregunta. Dice: ¿qué significa el bautismo? La palabra bautismo es una transliteración de una palabra griega, no una traducción. Una transliteración es una palabra escrita con los caracteres correspondientes a otro alfabeto. Bautismo, baptisma, se refiere al proceso de inmersión, que es sumergir en agua y emerger del agua. La forma verbal de la palabra bautizo significa hundir. El significado del bautismo está claramente explicado en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida eterna. Gloria a Dios. La frase mediante el bautismo fuimos sepultados con él aclara bien la modalidad del bautismo. No podemos ser sepultados con él mediante el bautismo si no nos sumergimos en agua. El bautismo representa nuestro pasado, presente y futuro. Primero, representa nuestro pasado, porque la persona anterior es sepultada con él mediante el bautismo para muerte. Romanos 6, versículo 4. Mi bautismo representa la muerte del Wilberto antiguo.
Yo tenía algunos 20 y tantos años cuando le di mi corazón a Jesucristo y fui bautizado simbólicamente. Les mostré a todos los que presenciaron mi bautismo que yo había muerto a mi forma antigua de vivir. Cuando recibí a Jesús, el Wilberto antiguo murió. ¿Qué se hace con un hombre muerto? Es sepultado. Yo fui sepultado con Cristo en el bautismo. Ese fue el culto funerario a mi antigua vida. El único sufrimiento allí era el diablo. Él sintió furia al ver morir al antiguo Wilberto porque le serví muy bien. El bautismo representa la muerte de nuestra vida pasada de pecado. ¿Cómo describe esta verdad Romanos 6:11? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. El bautismo también representa nuestra vida presente porque no solo muestra que creemos en la resurrección de Cristo, sino que también nosotros somos resucitados para vivir un nuevo tipo de vida. Jesús no se quedó en su tumba, él se levantó. Cuando yo fui bautizado, yo no me quedé sumergido en el agua, sino que salí de ella. Cuando somos bautizados, no solo somos sumergidos, que sería quedarse bajo el agua, por el contrario, somos sumergidos sabiendo que emergeremos o salimos del agua. Por lo tanto, nuestro bautismo representa la muerte de nuestro antiguo modo de vida en el pasado y la resurrección para vivir una vida nueva en el presente. El bautismo no solo habla sobre mi pasado y presente, también habla de nuestro futuro. La Biblia dice que si hemos sido unidos con él en su muerte, Romanos 6, versículo 5, entonces algo más pasará. ¿Qué es lo que pasará según Romanos 6, versículo 5? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado Dios. Es nuestra esperanza de que nosotros, aunque perdamos nuestra vida terrenal, pero vamos a resucitar con Cristo Jesús. Un día voy a morir físicamente y mi cuerpo será colocado en una tumba real. Sin embargo, la tumba que no pudo contener al Señor Jesús tampoco podrá contenerme a mí. Yo estaré unido con él en su resurrección. Luego, Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, también me levantará a mí. Por lo tanto, no tengo que tenerle miedo a la muerte. ¿Qué significa el bautismo? Representa dos verdades espirituales. Número uno, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó. Número dos, nosotros hemos muerto a nuestra manera antigua de vida y somos levantados para vivir una nueva vida siguiendo a Cristo. Segundo, ¿por qué debería ser bautizado? El bautismo muestra que somos seguidores comprometidos de Jesucristo. Declara públicamente lo que creemos sobre Jesús y lo que ha pasado en nuestros corazones y nuestras vidas. En su segundo viaje misionero, Pablo estaba en Corinto testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Hechos capítulo 18, versículo 5. Algunos de los judíos estaban en contra de Pablo y se volvieron violentos. Sin embargo, ¿qué leemos que fue la respuesta de otros corintios en Hechos capítulo 18, versículo 18? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Alabado Dios. El bautismo no nos hace cristianos, solo muestra que somos cristianos. Es un símbolo. Por ejemplo,
Mi argolla de matrimonio me convierte en un hombre casado. No, una argolla de matrimonio no me hace casado. Es un símbolo de un compromiso que hice con mi esposa Jasmine. El 22 de diciembre del 1988. Hice un compromiso con Jasmine delante de Dios y un grupo de personas. Dije, acepto y me entregué a ella por el resto de mi vida. Ese compromiso es lo que nos hace estar casados, no la argolla que uso. Si pierdo mi argolla de matrimonio, ¿seguiría casado? Por supuesto que sí. Al igual que una argolla de matrimonio, el bautismo es un símbolo externo de un compromiso interno. Nuestro compromiso con Cristo es lo que nos hace salvos. Sin embargo, el bautismo es un reconocimiento público muy importante de que somos seguidores de Jesucristo. Jesús dice, a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32. Luego, ¿qué dice Jesús en el siguiente versículo? Mateo capítulo 10, versículo 33. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, si te avergüenzas de mí ante el mundo, entonces yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre en el cielo. Nuestra disposición a ser bautizados y a hacer un compromiso público con Cristo revela la sinceridad de nuestro compromiso con Él. ¿Cómo confirma esto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y sabemos que lo del bautismo es un mandamiento. So tenemos que seguir ese mandamiento. En mi opinión, es poco probable que alguien que se rehúse a ser bautizado vaya al cielo. Si puede físicamente y tiene la oportunidad, el bautismo no salva. Pero si alguien dice ser cristiano y no ha sido bautizado, no veo cómo esa persona puede ser seria sobre seguir a Jesús. ¿Cómo comprobamos que somos cristianos? Obedeciendo sus mandamientos. Y uno de los primeros mandamientos que el Señor nos dio es ser bautizados. Ya hemos respondido a las primeras dos preguntas. ¿Qué significa el bautismo? ¿Y por qué debería ser bautizado? Ahora veamos. El tercero, ¿cuándo debería ser bautizado? La Biblia enseña que solo los creyentes que han recibido a Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. ¿Qué dice en Hechos capítulo 2, versículo 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No más nos volvemos creyentes, debemos ser bautizados. En Hechos capítulo 8, Felipe se encontró con un eunuco etíope leyendo sobre el Mesías en el libro de Isaías. El etíope invita a Felipe a sentarse con él en su carroza a explicarle el pasaje. Así que Felipe usa las escrituras para anunciarle las buenas nuevas acerca de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 35. El hombre se volvió creyente y al seguir el viaje juntos, llegando donde hay agua, el etíope le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y da la orden que detengan la carroza. Capítulo 8 del 36 al 38. ¿Qué pasa en el versículo 38? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este pasaje muestra el deseo sincero que todo creyente debería tener de ser bautizado. También, al igual que el etíope, todos deberían ser instruidos en los fundamentos de la fe cristiana antes de ser bautizados.
El etíope no hubiera podido ser bautizado si Felipe no hubiera incluido el bautismo en su explicación del evangelio. En nuestra iglesia, nadie puede ser bautizado hasta que él o ella termine un estudio bíblico titulado Profundizando sus raíces espirituales. Cuando las personas son bautizadas, es nuestra responsabilidad como cristianos asegurarnos que entienden lo que significa el bautismo y lo que Cristo espera de ellos que le siguen. Ya respondimos a las preguntas: ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué debería ser bautizado? ¿Y cuándo debería ser bautizado? Ahora sabemos lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. ¿Cuándo fue bautizado usted y por qué? Si no ha sido bautizado aún, ¿por qué no? Dios les bendiga, Dios les guarde. Una bendición para nosotros que usted haya escuchado este estudio sobre lo que es el bautismo. Gloria a Dios. Estaremos orando para que cada uno de ustedes comprendan y entiendan que nosotros debemos de ser bautizados. Dios les bendiga, Dios les guarde.